Buenas tardes, señoras y señores. ¿Se oye bien? Poco. Damos comienzo al ciclo que hemos preparado este año, que se celebra el centenario de Murillo, el centenario de la muerte de Murillo, el cuarto centenario. Vamos a tener una serie de actividades, conferencias, conciertos, exposiciones, todo en torno a la figura de Murillo. Y comenzamos este ciclo. Este ciclo no va a ser continuado, o sea, no va a ser todas las conferencias seguidas sobre Murillo, ni todo el ciclo programado seguido sobre Murillo, sino que va a haber intercalado otras conferencias que ya estaban programadas también. Además, parece que se hace más llevadero no tener 3 días seguidos o 4 días seguidos con un mismo ciclo, sino irlo alternando a lo largo de todo el curso. Entonces, la apertura de este ciclo lo va a ser el ilustrísimo señor don Enrique Valdivieso. Nos alegra muchísimo y le damos la bienvenida a nuestra academia. Es un honor para nosotros tenerlos aquí en este foro. Y damos la palabra al ilustrísimo señor don Clemente López, que era la presentación. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, ilustrísimos académicos, señoras y señores, buenas tardes y gracias por su asistencia, en principio. Con motivo de la celebración del cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo, esta academia no ha querido quedar al margen de las celebraciones y, en la medida de sus posibilidades, ha emprendido una serie de actividades que recuerden la efeméride aquí en Écija. Por ello se decidió que la mejor manera de comenzarlas sería contar con la presencia de quien se encuentra en la cúspide del conocimiento sobre el pintor sevillano. Por ello, el profesor Valdivieso nos presentará su conferencia titulada La vida popular en la pintura de Murillo, un aspecto que nos introducirá en los modos y maneras del artista y la correcta lectura de su lenguaje pictórico a través de los personajes de sus obras. Don Enrique Valdivieso González nació y aprendió en el Valladolid de posguerra. Su formación universitaria como historiador del arte se inició en la ciudad del Pisuerga, donde se licenció y doctoró, culminando sus estudios y realizando labores docentes como profesor no numerario en dicha universidad, así como en la Complutense, donde ocupaba la cátedra de Arte Moderno y Contemporáneo el valverdeño don Diego Angulo, verdadero maestro de nuestro conferenciante. Su cursus honorum continuó y con 28 años obtuvo en 1974 una plaza de profesor adjunto, de la que no llegó a tomar posesión por conseguir al año siguiente plaza de profesor agregado en la Universidad de La Laguna. Tras su breve paso por las Islas Afortunadas, recalaría en 1976 en la Universidad Hispalense, convirtiéndose Sevilla desde entonces en su destino y residencia definitiva. Catedrático desde 1983, ha ejercido su labor docente hasta prácticamente ayer, y hasta que los límites legales lo han permitido. Sin embargo, su labor investigadora, divulgadora, de comisariado y curaduría siguen afortunadamente activas y dando extraordinarios resultados. Ya lo dijo Gómez Piñol, un historiador del arte nunca deja de ser historiador del arte. Llegó a Sevilla con 33 años y 40 años después en ella sigue y vive con su mujer Carmen cerca de sus 3 hijas, siguiendo con la actividad que le gusta y trabajando para seguir enseñándonos con sus publicaciones y disertaciones. Su recorrido vital como profesional de la historia del arte lo intentaremos compendiar en 3 apartados. El primero, como investigador. Como tal, el profesor Valdivieso acumula un enorme currículo cuyo extracto, que no por repetido deja de ser impresionante, y digo bien extracto, ya que no es baladí si opino que la exposición completa del mismo sería en sí una verdadera conferencia.
Quisiera en este ámbito destacar su participación en el grupo de investigación Laboratorio de Arte, junto a otros destacados profesores que tan importantes frutos han dado a lo largo de los años. E igualmente me gustaría hacer hincapié en su responsabilidad como investigador principal en sus dos últimos proyectos desarrollados en la Universidad de Sevilla, el primero entre 2010 y 2013, dedicado a la investigación, recuperación y puesta en valor del patrimonio pictórico mural sevillano del siglo XVIII, y el segundo titulado Pintura andaluza del siglo XIX en Francia, estudio de fuentes archivísticas, hemerográficas y museológicas, recuperación y puesta en valor, llevado a cabo desde 2014 a 2016. De ambos han surgido, gracias al trabajo de los equipos de profesores que han formado parte de los mismos, interesantísimas publicaciones. Esta labor investigadora se ha plasmado a lo largo de sus más de 40 años como historiador del arte en la publicación de más de una veintena de libros y catálogos, decenas de capítulos de libros y más de un centenar de artículos en revistas especializadas, aportaciones a congresos y jornadas nacionales e internacionales. Dedicado desde sus inicios a la historia de la pintura, desde el Renacimiento a la contemporaneidad, sus obras destacan por su calidad y la trascendencia de su contenido, convirtiéndose en obras clave para la historia de la pintura sevillana, andaluza, española y europea. Estas se inician con su primer trabajo publicado en 1971 y titulado La pintura en Valladolid en el siglo XVII, al que siguió la monografía sobre Juan de Roelas de 1978. Tras esto destaca su libro dedicado a la pintura sevillana del siglo XIX, que vio la luz en 1981, al que siguió 5 años después Historia de la pintura sevillana. Dos importantes monografías sobre Valdés Leal en 1988 y el importante trabajo Murillo, Sombras de la Tierra, Luces del Cielo de 1990, irían conformando una nómina de títulos que se vio acrecentada con el trabajo dedicado a la pintura barroca sevillana, publicado en 2003. Murillo se convirtió en su gran objeto de estudio, y así se comprende la aparición en 2010 del esencial Murillo Catálogo Razonado de Pinturas, que se convirtió en el título más completo sobre el pintor sevillano, siendo, como dijo el profesor Jesús Urrea, una de las aportaciones más decisivas que se han hecho en los últimos tiempos sobre un artista español. Me gustaría concluir este apartado con su por ahora último libro de recientísima aparición, creo que ha sido presentado esta misma mañana, editado por la Universidad de Sevilla y dedicado, como no, a Murillo, en este caso a su escuela, bajo el título La Escuela de Murillo, aportaciones al conocimiento de sus discípulos y seguidores, cuya pretensión no es sino aumentar el conocimiento sobre la escuela de Murillo y perfilar algo más el desdibujado panorama que protagonizaron durante más de un siglo después de su muerte sus numerosos seguidores. ¿Y qué decir de su labor docente? Lo ha dicho por activa y por pasiva. Una de las actividades que más añoro es dar mi clase diaria. Lo expresó muy claramente cuando en la despedida de la última promoción de Historiadores del Arte a la que dio clases dijo: me voy con gran dolor y rebeldía. Y esto le ha generado una tristeza que solamente será comprensible para quien realice su trabajo por vocación y lo ame hasta el extremo de dedicar su vida profesional al bello arte de enseñar. En su caso, desde la alma mater en la que ha nutrido a una multitud de estudiantes de Historia del Arte, con ese rico e insustituible alimento nutricional que es el saber bien explicado y la demostración permanente del compromiso con el alumnado. Doy fe de que esto no es un halago prefabricado, sino que es una realidad que he podido constatar por los testimonios de muchos de sus alumnos de muy distintas y distantes promociones a lo largo de sus 40 años como docente en la Universidad de Sevilla. A esos más de 4.000 alumnos a los que atrapó con sus comentarios y explicaciones, sin papeles, con un simple guión, dejando fluir la palabra, vaciando sus conocimientos, transmitiendo lo que la pintura y sus autores nos quieren mostrar. Pero a la vez, dejándoles siempre claro que una vez terminados sus estudios, debían garantizar la calidad de los conceptos artísticos y la integridad del historiador del arte como profesional, ejerciese en el campo que ejerciese.
Su labor docente se amplía con la dirección, guía y tutorización de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, tesis de licenciatura y tesis doctorales, que han dado lugar a importantes obras sobre el arte andaluz. En cuanto al ejercicio de comisariado, ha sido comisario de importantes exposiciones, como la dedicada a Murillo en el Museo del Prado de Madrid y la Royal Academy of Arts de Londres en el año 1982, y las realizadas en Sevilla y Madrid en 1991 sobre Valdés Leal, o también la celebrada en Sevilla en 1998, que logró reunir 90 de las mejores lienzos de Francisco Zurbarán. Para finalizar, no hemos de olvidar su importante labor en lo que desde hace tiempo se denominó el Año Murillo. Un acontecimiento que por supuesto no iba ni debía pasar desapercibido. Desde sus inicios, el profesor Valdivieso formó parte del comité científico creado al efecto para un evento que se calificó como el primer gran homenaje de Sevilla a Murillo en su historia. Un verdadero aldabonazo en la significación de la obra del artista y el papel jugado en uno de los periodos de mayor riqueza cultural y carencias económico-sociales que ha vivido España. Esto ya lo sabía el profesor Valdivieso, que por formación y compromiso académico, tanto docente como investigador, hace gala de una profunda objetividad a la hora de crear conocimiento sobre su vida y su obra. Entre las actividades comisariadas por nuestro conferenciante para la conmemoración del 4º centenario del nacimiento del artista se encuentran los denominados itinerarios Murillo, tras los pasos de Murillo y las miradas de Murillo. Ambos nos presentan 18 propuestas que, partiendo de la propia casa del artista, nos van llevando por los diferentes lugares y espacios donde se pueden visualizar 60 pinturas originales y casi 100 reproducciones. Catedral, Palacio Arzobispal, Hospital de la Caridad, Hospital de los Venerables, Casa Natal de Murillo, Casa de los Pinelos, son algunos de ellos, quedando constancia, si así lo quiere el visitante, de su paso por cada uno de estos lugares a través del denominado Pasaporte Murillo. Por otro lado, se ha ocupado de la organización de las actividades específicas que tienen lugar en esa Casa Murillo, y no menos importante también, por último, ha sido la supervisión de la ejecución de las réplicas de las obras de Murillo de Santa María la Blanca y de la iglesia de San Jorge de la Caridad, que expolió el mariscal Soult y que acabaron dispersas. Entre sus principales méritos y reconocimientos se encuentran el haber ingresado en 1996 como miembro de número en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la cual es depositario. En el 2014 recibió el premio Fama, que la Universidad de Sevilla le otorgó por sus méritos acumulados durante su trayectoria investigadora, considerada de excelencia y desarrollada en esa universidad. Su compromiso con el patrimonio artístico de la ciudad de Sevilla ha sido reconocido de múltiples maneras. En 2015 con el nombramiento como trianero de adopción, por su labor en la recuperación del retablo mayor de la parroquia de Santa Ana, con obras sobre tablas de Pedro de Campaña. Y el pasado 2017 recibiría su último gran reconocimiento, la Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla, por su defensa y estudio del patrimonio cultural de la ciudad, por su labor investigadora dedicada a la pintura sevillana y por ser uno de los mayores expertos mundiales en la pintura de Bartolomé Esteban Murillo. Se le reconoció igualmente el impulso que dio a la realización de esas copias de las pinturas del artista sevillano robadas por el mariscal Soult, que hoy podemos admirar en lo que antes eran huecos vacíos. Aunque, si me lo permite, profesor, personalmente creo que para usted el mejor reconocimiento recibido en estos últimos años fue su elección por parte del alumnado de Historia del Arte, que finalizaba en 2016 para pronunciar el discurso de despedida de dicha promoción. Pero eso es una opinión personal mía, y creo que no me equivoco. Para cerrar esta presentación, quisiera reiterar cómo nos encontramos en el punto álgido del estudio y revalorización de la obra de Murillo. Una labor iniciada por el profesor Angulo, maestro, como ya dijimos, de nuestro conferenciante, el cual marcaría el inicio de los estudios rigurosos y con base científica que colocaron al pintor en el lugar que le correspondía dentro de la cultura artística barroca. Estos estudios, como hemos visto, han sido ampliados y completados por el profesor Valdivieso desde hace décadas, demostrándonos con ellos la inteligencia y virtuosismo que desplegó el artista a través de su pincel, poniéndolo no sin esfuerzo en el lugar que le corresponde por su genialidad. Hoy está aquí para darnos cuenta de ello
y debemos agradecer infinitamente que haya aceptado esta invitación y que deje con sus palabras en nuestra ciudad un retrato de su querido y bien conocido Bartolomé Esteban Murillo. Disfrutemos, por tanto, de la presencia y lección de don Enrique Valdivieso González. Profesor Valdivieso tiene la palabra. Pues muchísimas gracias. Señoras y señores, queridos amigos, tengo primero que hacer un perfecto y humilde reconocimiento. Me he dado muchas conferencias a lo largo de mi vida. España, extranjero. Creo, y no quiero halagar por el estar aquí, es la mejor presentación que de mi persona se ha hecho nunca, la que acabáis de escuchar. Completa, cariñosa, afectuosa y, por otra parte, entrando en resaltar unos valores que, en fin, a mí, yo no es que he sido siempre una persona que tiende a la discreción y a no echar cuenta de lo que hago. Luego me doy cuenta que efectivamente lo que he hecho pues ha sido apreciado y reconocido, y eso me satisface y me enorgullece. Por lo tanto, mil gracias por estas palabras. Insisto, ya puedes en el futuro señalar que el profesor te reconoció que la mejor presentación que le han hecho nunca, en 40 años, se ha hecho aquí en Écija. Y paso ya a introducirme en un tema que realmente pues, puede señalar cómo viene a hablarnos a Écija solo de la vida popular. Bien, cierto es que si yo hablo de Murillo y empiezo hablando de las Inmaculadas y termino por las pinturas de San José, estoy 4 días seguidos sin parar. Esto es una parcela de lo que hace Murillo, pero a mí me parece que la vida popular es lo más rico, lo más exquisito, lo más delicioso, entretenido y al mismo tiempo admirable. Podremos comprobarlo de una manera muy determinada. Pero, en principio, tengo que hacer, lógicamente, no hay más remedio, una breve introducción histórica. Es decir, a un artista no se le puede entender si no se comprende antes la época en la que vivió. Y Murillo, hay que reconocer que sus fechas de nacimiento, rapidísimo, 1617, la fecha de fallecimiento, 1682. Años en que la corona española, el imperio español empieza a declinar profundamente. Los monarcas de la dinastía Austria, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, que son los monarcas que va a conocer Murillo, pues realmente no llevaron por buen sendero nuestra trayectoria histórica. Se empeñaron prácticamente en guerras exteriores que casi siempre perdíamos, guerras en las cuales se gastaban enormes caudales y guerras que se perdían. Cuando una guerra se gana, se recibe mucho caudal y mucho beneficio. Cuando las guerras siempre se pierden, como le ocurría a España, pues el tesoro español queda en ruina y en total decadencia. En este sentido tenemos que señalar, por lo tanto, que para entender a Murillo hay que entender que él vivió en España en general en una época de crisis, y especialmente esa crisis aquí en Sevilla, porque realmente pues la ciudad comienza a padecer unas características muy determinadas desde el punto de vista económico. A partir del reinado de Felipe IV, el río Guadalquivir comienza a perder fondo. Los grandes barcos ya no pueden atracar junto a la Torre del Oro y por lo tanto se quedan en Cádiz. Cádiz comienza a adquirir un auge mercantil que siempre engendra grandes beneficios económicos. Sevilla no perdió el auge comercial, siguen viniendo barcos, pero ya eran más pequeños, con menos mercancía, lógicamente, con menos tripulación. Así todo, naturalmente, pues Sevilla siguió siendo una ciudad de cierta importancia, pero llega algo que fue catastrófico y desastroso. Año 1649, cuando una terrible peste asola Andalucía, asola esta ciudad misma de Écija y deja deshecha la ciudad de Sevilla. Fijaros bien, 1649, año en que empieza la peste, Sevilla tiene 120.000 habitantes. Al año siguiente, 1650, Sevilla tiene 60.000 habitantes. En un año ha perdido la mitad de su población.
Eso no significa nada más un dato, significa que si pierde la mitad de población, por ejemplo, familias enteras desaparecieron. Se apestaba uno, se apestaba el resto de la familia, todos fallecidos. Bien, y luego por otra parte, pues la ciudad pierde mano de obra, capacidad económica, es decir, tener población es tener auge, vitalidad, poder hacer comercio, hacer negocios, es decir, la ciudad queda arruinada, el ayuntamiento de Sevilla en bancarrota y grandes dificultades económicas que, como siempre, pues es lógico, no afectan a los de arriba siempre en la historia, hasta nuestros días, se salvan de todo tipo de percance económico y son las clases populares lo que lo pagan profundamente. Lógicamente son años difíciles, son años duros, son años en que realmente se sentía que la vida en la tierra, concretamente aquí en Andalucía y concretamente en Sevilla, era un valle de lágrimas. Ahí es donde podemos empezar a entender la pintura de Murillo. Una pintura que, atendiendo a que se está sufriendo, que se está padeciendo, que hay grandes dificultades, que hay miseria, que hay hambre, que hay enfermedad, que hay pobreza. Esos son los años en que Miguel Mañara funda el Hospital de la Santa Caridad. Era necesario atender a miles de harapientos, de desarrapados, de enfermos que morían tirados en las calles de la ciudad. Había que ir a buscarlos, llevarlos al hospital, sanarlos, curarlos y sacarlos adelante. El hecho es que, por lo tanto, aquellos que en nuestros días dicen que Murillo es un pintor azucarado, almimarado, blando, dulce, tierno, solo propio para pobres viejecitas que rezan el rosario en oscuras iglesias al atardecer, se equivocan. A Murillo, para entenderlo, hay que comprenderlo con ojos de la época en que vivió. Época dura que él, a través de la pintura, naturalmente, no solo él, es la sociedad y por supuesto también un elemento fundamental que es la Iglesia. La Iglesia en estos momentos abre un poco la mano que tenía muy cerrada, muy apretada para gobernar, imponiendo penitencia, oración, caridad, arrepentimiento de los pecados, esa severidad del barroco que se lleva en la Contrarreforma. Son años en que habría que abrir un poquito la mano y, por ejemplo, por lo tanto, en épocas anteriores a Murillo, por ejemplo, si vemos la pintura de Zurbarán, que es un magnífico y extraordinario pintor, nunca encontraremos en la pintura de Zurbarán nadie que sonría, nadie. En la época de Murillo, son sonrisas, los santos abren los brazos, acogen a los personajes de la tierra, bajan a darles limosna y le transmiten mensajes de esperanza, de ilusión, de alivio. La pintura de Murillo fue como un bálsamo en una época dura y difícil que costó mucho superar en estos momentos determinados. Por lo tanto, Murillo pinta para un mundo en que necesita ese cariño, esa amabilidad, esa belleza, esa hermosura que él pintó como alivio, como consuelo, como remedio a unos tiempos que verdaderamente fueron difíciles. Si son tiempos difíciles, ¿cómo pudo pintar Murillo? Gracias a los ricos, gracias a los poderosos, gracias a los grandes eclesiásticos adinerados, a los banqueros que había en Sevilla. Sevilla, ciudad comercial, atrae banqueros. Esos banqueros casi todos son extranjeros, comerciantes extranjeros también, y todo tipo de personas que al pairo de una ciudad que tenía movimiento y dinámica económica, pues acuden allí. Estos son los que pagan a Murillo. El pueblo no puede pagar esas pinturas tan caras, por cierto, que hacía Murillo, porque Murillo trabajaba despacio y bien, y eso tiene un precio muy determinado. Bien, por eso, pues Murillo fue un hombre que vivió cómoda y desahogadamente en una época verdaderamente difícil, pero sí supo transmitir ese mensaje que acabo de señalar anteriormente. Bien, por lo tanto, en estas circunstancias nos encontramos con que tenemos que acercarnos. Vamos a ver si me ayudáis, porque yo para esto soy un leño. Con la palabra puedo decir lo que quiera, pero con las máquinas no me entero nunca de nada. ¿Estamos? Vamos a ver, ¿ya? Perfecto, aquí le tenemos. Podemos apagar la sala. Okay. Bien, perfecto, muy bien. Ahí tenéis a don Bartolomé Esteban Murillo pintado por sí mismo muy pocos años antes de morir. Es un retrato que se hace él mismo, por lo tanto, un autorretrato dedicado a sus hijos, para que sus hijos, cuando él faltase, tuviesen memoria de quién fue.
Pero, de todas formas, como podéis ver clarísimamente, Murillo nos deja una imagen de hombre como coincidente con lo que los biógrafos antiguos dijeron de él, sobre todo el cordobés Antonio Acisclo Palomino, que es uno de los primeros que traduce la palabra de y la pintura de este artista. Señaló Palomino que Murillo fue un hombre agradable, modesto, discreto, laborioso, trabajador y muy buena gente, así en términos populares actuales. Pues bien, naturalmente este hombre, que fue modesto y que fue sencillo, fue el que supo entender que para pintar en aquella época había que quitar dramatismo a la pintura religiosa, que ya no valía la severidad, que ya no sabía el rigor, que el castigo de los pecados, en fin, sí, hay una justicia divina que lo sancionaría, pero que había que ser misericordiosos y comprensivos con las gentes que estaban viviendo en estos momentos artísticos. Muchas gracias, me vendrá divinamente un poquito, eso es así, un poquito de luz aquí. Yo no suelo leer las conferencias, no las leo, pero sí que tengo un guión que me ajusto a él y que me encauza y me orienta y me impide irme por los cerros de Úbeda. Bien, el hecho es que el pueblo sevillano encontró consuelo y alivio en las pinturas de Murillo por una razón fundamental, porque Murillo fue capaz de crear un método pictórico que le dio felicísimos resultados. Murillo recorrió la ciudad de Sevilla de arriba a abajo, tomando nota, dibujando a los pobres, a los mendigos, a los enfermos, a los tullidos, a todo tipo de personas de clase popular que luego introduce dentro de las pinturas. Vamos a poder ver un ejemplo, me parece, en estas... vamos a ver, es que no veo las teclas. Aquí. No, esto no va. Mira, a ver. Vamos a ver. Bien. Sí, están en teclas. Yo sigo viendo muy bien, siempre he tenido una vista privilegiada, pero ya digo, para las máquinas soy un inútil. Yo trabajo con ordenador, pero me le trabajan, yo no le manejo, yo dicto nada más. Bien, ahí tenéis, por ejemplo, viendo esta pintura ya entendéis perfectamente lo que fue Murillo. Esto es un suceso que hace propaganda y encomio de un santo franciscano, San Diego de Alcalá. La ponen los franciscanos, esta obra, en su convento, para que el pueblo de Sevilla tenga idea de cómo los franciscanos han sido santos, buenos, caritativos y generosos. Esto es un ejemplo, todas las órdenes religiosas pintaban a sus santos para hacer propaganda de su grandeza. Bien, pues aquí tenéis en esta pintura a San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá es un fraile de la Edad Media. Y sin embargo Murillo, a la hora de representarle dando la sopa boba, es decir, repartiendo la comida que sobraba en el refectorio de los frailes todos los días, pues acuden todos los pobres y todos los mendigos de la ciudad de Sevilla en torno. Y no los pinta como personajes medievales que corresponderían a la época en que el santo hizo milagros y ayudó misericordiosamente, sino que los pinta tal y como eran en esos momentos, de tal manera que cuando el pueblo de Sevilla ve esta pintura y otras muchas allí en el convento de San Francisco, dice, anda, pero si esa madre con el niño, fijaros en la que está arriba a la izquierda, esa madre con el niño es Margarita Juana, la que está pidiendo limosna siempre a la puerta del Hospital de la Caridad. Pues la viejuca esa siempre está en torno a la iglesia de Santa Cruz, anda, y el pobre que tiene el plato en la mano, sí, hombre, sí, ese es Julianito, el que está siempre podríamos decir, en la puerta a la carne. Es decir, el pueblo de Sevilla se reconoce pintado en las obras de Murillo y se siente contento, feliz y satisfecho de ser protagonista de esta obra. Es extemporáneo, es decir, San Diego de Alcalá fue un santo de la Edad Media y sin embargo los personajes que reciben la ayuda misericordiosa que en aquella época era necesaria son los que están presentes en estas pinturas. Entonces la gente se emocionaba diciendo, pero si es que nos pinta, si es que nos mete en las pinturas, ya contenta, feliz y satisfecha. Eso cimentó fundamentalmente la fama de Murillo, ya popular, conocido, reconocido, admirado y querido en su propia época. Así le podéis entender perfectamente. Bien, seguimos y vemos concretamente, ahí tenéis un tullido, este hombre que está sentado en el suelo porque no se puede mantener de pie, que nos mira y que se siente como agradecido y reconocido porque pronto va a realizar unas cosas más difíciles que había que hacer cada día: poder comer, poder llenar la andorga. Y naturalmente no faltan nunca, como podéis ver, los niños.
Murillo fue un grandísimo pintor de los niños, como vamos a ver en esta charla, porque Murillo fue el último de 14 hermanos. Y luego fue el padre de 8, seguros 10 hijos que tuvo, y que por lo tanto, tanto de joven como de mayor, estuvo siempre envuelto de niños a los cuales entendió perfectamente, y como vamos a tratar de demostrar en esta charla, entendió perfectamente la psicología infantil, que es dificilísima. Un niño no tiene nunca definida su personalidad, ni en lo físico ni en lo anímico, y sin embargo Murillo acierta a entender a los niños, sus gestos, sus actitudes, sus acciones, sus presencias, sus inquietudes. Lo vamos a ver perfectamente en este tipo de obras. ¿Bien? Por lo tanto, esto es una obra religiosa donde, sin embargo, como veis, está presente la vida popular sevillana. Seguimos y vemos concretamente otra de las obras más famosas de Murillo, Santo Tomás de Villanueva repartiendo limosna. Lo mismo, Santo Tomás de Villanueva es un agustino que perteneció al año 1400 y pico, y que por lo tanto pues está realizando en los tiempos presentes algo que era fundamental en aquella época: ser misericordiosos, practicar las obras de misericordia, practicar la caridad. Se le representa a Santo Tomás de Villanueva como un ejemplo de los que, siendo obispo, renunció a sus bienes, renunció a los tesoros que tenía la mitra en Valencia, fue obispo de Valencia, y los entregó a los pobres. Y ahí tenéis a los pobres recibiendo la limosna. ¿Pero quiénes son esos pobres? Los pobres sevillanos. Y ahí, fijaros bien, hay un detalle que vamos a ver ahora un poco aumentado. En la parte inferior derecha, una madre sentada en el suelo que recibe de su hijito la moneda que acaba de recibir, y el niñito le dice: aquí tenemos el pan para hoy por lo menos ya nos salvamos, ya veremos mañana, Y luego veis un tullido con la espalda desnuda, a la derecha del todo, un niñito, que los pinta muchos, un niñito con la cabeza pelada por culpa de la tiña, un niño tiñoso, era una plaga la tiña en aquellos momentos. Después hay un viejuco encima del niño tiñoso, hay un viejuco que se está llevando la mano a la boca. ¿Pero por qué? Porque en la mano tiene una moneda que acaba de recibir, y hace lo que siempre han hecho los pobres y que yo se los he visto hacer de joven: besa la moneda que acaba de recibir, aunque fuera una perra gorda de aquellas de 10 céntimos que nosotros teníamos en aquel. Y al final del todo veis una viejuca que intenta asomar la cabeza y meterse en el... Es una viejuca que viene inquieta, desasosegada, diciendo: ay, a ver si no va a haber para mí. Y ahí la tienes, toda la psicología popular, con lo pequeño, con lo humilde y con lo sencillo. Murillo la pinta de forma absolutamente admirable. Bien, seguimos y vemos otras obras. Ahí tenéis un detalle, abajo a la izquierda, la madre con el niño, en el centro ese tullido que va, no puede casi caminar, y veis también el niño tiñoso que está esperando el turno para su moneda. Bien. Otra obra religiosa de Murillo, Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría es una santa de la Edad Media también, y sin embargo entonces la coloca Miguel de Mañara al Hospital de la Santa Caridad para dar ejemplo a los hermanos de la Caridad. Yo soy hermano, por fortuna, he sido hermano y soy hermano de la Santa Caridad, y teníamos, ya no, los hermanos de la Caridad tenían la obligación de ir a buscar a los enfermos donde estuviesen tirados y abandonados en la ciudad, llevarlos al hospital, y allí lo primero, curarlos en la enfermería, o por lo menos estar presente mientras los enfermeros atendían a los necesitados. Y naturalmente lo pone en ejemplo de una de las santas más hermosas de espíritu de la historia, Santa Isabel de Hungría, reina, que llevando la contraria a su marido, que no quería ver un pobre en el palacio, sin embargo ella los acogía, los lavaba, los cuidaba, los limpiaba y los asistía. Y naturalmente aquí los que están alrededor, que creo que vamos a poder ver de inmediato en un detalle, pues son los pobres sevillanos. En principio, fijaros bien, el niño que está con la camisa blanca rascándose la cabeza por la tiña, y al mismo tiempo se mete la mano debajo de la camisa porque le están atormentando las pulgas, tiñoso y pulgoso. Bien, luego veremos otro paralítico que llega con muletas, una viejuca que espera su turno, otro pobre enfermo que tiene las piernas llagadas, y un niño tiñoso que la santa está lavando en la cabeza. Es decir, el ejercicio de estas obras de misericordia en aquellas épocas tan necesarias recae sobre el pueblo sevillano, y es el que está presente en estas pinturas. Cuando ellos se reconocen y se identifican, pues naturalmente la obra de Murillo se hace tremendamente popular. El detalle genial. Este niño está naturalmente en un extremo de pobreza máximo, y luego aparte enfermo de tiña, nos guiña un ojo y nos mira sonriente.
frente a la adversidad, frente a la desgracia, frente a la mala situación, optimismo, ganas de vivir, alegría. Eso es lo que traduce Murillo. Y eso es de lo que le acusan muchos modernos que no le saben entender. De qué blandito, que todo lo ve bien. No, había que verlo bien en aquella época para sacar a esta gente del atolladero en el cual, físico y espiritual, en el cual se encontró. Bien. Ya entramos de lleno. Estos ejemplos anteriores eran ejemplos de pinturas religiosas donde habéis visto la vida popular. Hay muchísimas más, pero actualmente yo voy a hablar ahora ya no son pinturas religiosas, pinturas de vida, pero aquí tenéis una de sus obras más famosas. En cada una de ellas tiene el título, tiene el lugar donde se encuentra, yo no lo voy a repetir. Bien, ahí tenéis las pinturas de hacia 1652, 53, 54, 55, no tiene firma ni fecha, por supuesto, pero se calcula por la técnica que es de esa época. La peste acaba de destrozar la ciudad y muchísimos niños han quedado huérfanos y otros niños salen a la calle también porque cumplen una edad y los echan de la inclusa. Son niños huérfanos sin padre ni madre que enseguida, lógicamente, se asocian, forman pandillas, forman grupos, niños que generalmente reflejan esta imagen: harapientos, sucios, como veis, la chaqueta desgarrada, la camisa rota, sin zapatos, los pies polvorientos, que sin embargo son niños listos, niños astutos, niños habilidosos, que no se van a dejar derrotar por las circunstancias, sino que usando precisamente su astucia y su inteligencia sobrevivirán día a día. En principio este niño es muy probable, el primero que lo he pensado ha sido yo, ese cántaro que pinta ahí, justo, es un niño aguador. Es un niño que va y viene del centro de la ciudad haciendo recados, llevando agua, algo que era muy necesaria. El agua de Sevilla, no creo que fuera así en Écija, por ejemplo, el agua de los pozos de las casas de Sevilla, todas las casas tenían pozos, todas. Era salobre, un poquito salobre y también un poquito turbia. Y entonces iban a por ella a la fuente de la Alameda, que estaba a las afueras entonces, que era la mejor agua, y que naturalmente esa fuente de la Alameda pues tenía cola para coger agua que estos niños pues llevaban y traían y vivían de ello. ¿Ven? Pero este niño, por ejemplo, que iba por la calle, le acosan las pulgas, no puede aguantar y porque no le vean despulgarse en público, se coloca en una de las muchas casas abandonadas y en ruinas que habían quedado vacías después de la peste. Y allí, tranquilamente, machaca con las uñas de sus dedos pulgares los insectos tan molestos que le perjudican. Inmediatamente veis descalzo, sucio, harapiento, pero es un niño que no le falta que comer, tiene un cesto de mimbre, un serón de mimbre donde aparecen manzanas y luego debajo de sus rodillas aparece un puñado de camarones que había en abundancia entonces en el río, camarones, y también había mejillones. Aquí pintan camarones que cocidos se vendían por muy poco dinero y que servían como de aperitivillo y de comidilla a todos los que los podían comprar por muy pocas monedas. Cuadro triste, podríamos decir, cuadro melancólico, pero que no está su sentido si extendemos a este otro. Bueno, aquí tenéis concretamente, esta pintura no es de Murillo, es su discípulo Pedro Núñez de Vicencio, donde vemos un niño ejerciendo esa profesión de aguador, que ejercían todos los niños, en cuanto tenían fuerza para sujetar un cántaro, ya ejercían de aguadores, porque sacaban unos dinerillos que le permitían la subsistencia diaria. Pues veis, este niño aguador adolescente está dándole a otra niña agua del cántaro, recibirá unas monedas. Es ejemplo de que no me equivoco y que ese niño pulgoso que hemos visto antes es un niño aguador. Bien, seguimos viendo obras y naturalmente nos enfrentamos a esta pintura que es interesantísima y que tiene una circunstancia muy, muy determinada, algo que sucedía todos los días en las casas sevillanas. Esto no es raro ni es extraño, es decir, yo de niño volvía de la escuela pública, volvía atacado por los piojos y he estado horas enteras, algunas veces horas, en el regazo de mi madre, que con santísima paciencia me quitaba los piojos de la cabeza. Es más, todos los años a principio de curso hay plagas en los colegios, y concretamente yo tengo un niño en París, fijaros en París, la capital de la Francia, que vuelve del colegio lleno de piojos. Filbit, bien cierto es que lo remedia todo, es
remedio curativo que hay hoy día, pero que hasta en nuestros días eso es una práctica que permanece. O sea que el ver piojosos en la obra de Murillo no es, como algunos críticos han dicho, una decadencia, una tristeza, una miseria, una infamia de tener niños tan abandonados, sino era la fruta del tiempo, era lo que en aquellos momentos se procedía. Bueno, ahí tenéis a la anciana, la abuela de la casa, ha dejado de hilar, ahí tenéis la rueca y el huso apoyadas sobre un taburete, y veis la modestia del mobiliario, la pequeña mesa pobre, la jarra, el cántaro nunca falta, y el niño que lo primero que hace, ha llegado de la calle, coge un mendrugo de pan, se pone a comer pan mientras la abuela le despioja. ¿Esto es una pintura triste y decadente? No, señor, es una pintura que viene a exaltar unas frases populares que había en su época, en época de Murillo, y que eran interesantísimas. Niño con piojos, sano y hermoso, porque niño enfermo no cría piojos. Y es cierto, cuando el niño está enfermo y tiene fiebre, los piojos salen pitando. Bueno, que era una forma de exaltar la buena salud de las criaturas. Tenía piojos, pues bien, nada, se le quita y a otra cosa. Es decir, que hay que dramatizar estas pinturas en el sentido negativo y dramático que han hecho algunos críticos sobre sus interpretaciones de Murillo. Bien, ahí tenéis el detalle espléndido, la atención con que la viejuca, la abuela, despulga, el niño que se siente un poco incomodado por el perrillo que le pide unas migas y él no está dispuesto a dárselas, y sobre todo está pintada algo dificilísimo, la acción de masticar. La acción de masticar es una acción en movimiento, y eso es dificilísimo. Bueno, pues Murillo lo borda, las capta de una manera absolutamente perfecta y clara. Bien, seguimos con esta interpretación de los niños de Murillo y su mundo popular. Esta es una de las más conocidas. Esta pintura ha causado mucha ruina a Murillo en el sentido de que aparecía en las latas de melocotón en almíbar, en las latas también de membrillo, hechas en Puente Genil, bien, y naturalmente pues, en estampas, en calendarios, en todo tipo de imágenes que mal impresas han degradado la figura de Murillo. Vista en directo, yo lo tuve hace tiempo, cuando la vi directa al Moody's, me quedé con la boca abierta. Niños pobres, niños harapientos, niños que nunca ejercen la mendicidad, sino que viven, como os he dicho al principio, de su astucia, de su habilidad y su inteligencia. Se están pegando una merendola de frutas. Naturalmente no son hortelanos, pero han ido a los huertos, si tiene tapia han saltado la tapia del huerto y se han provisto de una buena cesta que han llenado de uvas blancas, de uvas negras, y han cogido el mejor melón, el más maduro del melonar. Pequeños delitos que no tenían importancia, porque naturalmente tanto los viñedos como los melonares que había alrededor de Sevilla daban tantísimo que lo que podían sustraer estos niños apenas se notaba o nadie notaba. Pues ahí le tenemos, pero tiene gracia esta pintura en un sentido de que hay concretamente un juego psicológico muy claro en su manifestación. ¿Veis? El niño, el de la izquierda, está levantando las uvas, metiéndolas en la boca, y seguramente está diciendo algo referido a lo buenas que están las uvas, con términos de ser una bordería o un chistecillo picante. A estas me las comía yo hasta no sé qué, y eso produce risa al niño que tiene al lado, que está masticando, que tiene la boca llena, que aprieta los labios, porque si se ríe, ¡pum!, va a saltar todo la deliciosa confitura que tiene ya de melón en los labios. Bueno, la magnífica, donde ahora veréis en detalles, están hasta las moscas que acuden al melón a succionar el jugo. Niños pobres, niños humildes, niños descalzos, niños listos que viven con su ingenio y su astucia el día a día. Seguimos, vemos otros cuadros en este sentido, donde aquí tenéis el detalle magnífico del niño masticando, apretando fuertemente los labios. Bien, y tenéis las moscas clarísimamente, y sus camisas, sus chaquetas rotas, no importa, son tan ingeniosos que mañana Dios dirá, pero mientras tanto hoy llenan la andorga, por la mañana, a mediodía y por la noche. Después duermen en pajares, en lugares abandonados que pueden ocurrir, o algunas familias que les prestaban pues algún local al lado del corral, etcétera. Pero en fin, el hecho es que son estos niños típicamente sevillanos que los llaman pícaros, pero no son delincuentes. El pícaro es un delincuente. Estos están al borde, y contra estos, por ejemplo, pues no, los alguaciles nada tenían que decir, porque estos niños, insisto, vivían de su modo y manera. Bien, niños jugando a los dados. También muy conocida y muy típica, pero no se ha entendido correctamente. Fijaros bien, jugar a los dados
Estaba totalmente prohibido en público en aquella época. Lo dice Rodrigo Caro en un libro que tiene sobre los juegos. Bien, y dice que jugar a los dados, y eso lo dice en época de Murillo, estaba totalmente prohibido en público por las muchas ofensas que se causaban a Dios, por las peleas, por las blasfemias, por los puñetazos, por los navajazos que se daban los contendientes cuando el juego no les habían hecho trampa o no estaban de acuerdo con el resultado. Murillo no tiene en cuenta que estos niños están cometiendo un delito porque están jugando a algo que está prohibido. Pero primero, no están en el centro de la ciudad, están siempre a las afueras, donde no hay nadie y donde no van los alguaciles que les podían reñir y les podían reprender. Y fijaros bien, hay también un clarísimo contraste psicológico en esta pintura que yo he puesto de relieve. El niño que está en el centro acaba de tirar los dados y le sale un número satisfactorio que le indica que gana. Mientras el niño que está a la derecha ve los números, ve que pierde y contrasta en su rostro una actitud de fastidio comparado con la sonrisa complaciente y dichosa del que ha ganado. Mientras que hay un tercero que hace lo que hacen todos los niños de Murillo: comer pan. Está comiendo pan, atendiendo siempre por un perrillo. De estas pandillas siempre iban acompañadas de 1 o 2 perros que iban detrás de ellos. Fijaros, a la izquierda no les falta de nada, un cesto repleto de frutas veraniegas que muchas veces, concretamente esa pintura antes de comiendo uvas y melones, se puede fechar perfectamente. Últimas semanas de agosto, primeras de septiembre, que es cuando se cogen las uvas, primeras uvas aquí en Andalucía, y sobre todo los melones, O sea que dan la característica de las frutas que comen los niños, dan la fecha del año en que están comidas. Bueno, en nuestros días ya en todo año hay, por ejemplo, fresas, pero así son, terroríficas e imposibles de comer. Todo fruto tiene que ser, lógicamente, de estación. Bueno, ahí tenéis. Fijaros bien el contraste entre el que gana y el que pierde. Magníficamente captado por Murillo. Y el otro que nos mira, no le interesa el juego, el único que está ahí pendiente es el perrillo, como siempre atento a ver si le puede caer alguna pequeña recompensa. Lo mismo que hemos visto anteriormente. Estos niños son los mismos niños, desarrapados, harapientos, felices y contentos. Sobre todo, fijaros, son niños sanos y niños guapos. Murillo nunca pinta niños feos, nunca. Y lo sabía. Yo concretamente recuerdo en mi pandilla de niño había niños feos que eran a los que más palizas pegábamos, por feos. Bien. El hecho es que estos niños, concretamente, el que comía uvas antes dice algo gracioso. El que se va a zampar una riquísima loncha de una tarta de manzana que acaban de comprar con sus ganancias o que les pagaban algo por los recadillos que hacían, o algún tonto que llevaba la bolsa suelta por la plaza del pan, meten la mano rapidísimamente y se llevan con la yema de los dedos un puñadito de ochavos. Compran tartas. Y naturalmente el niño está diciendo alguna bordería referida a lo rica que está la loncha, que inmediatamente el que está a su lado, como veis, se ríe clarísimamente de lo que ha dicho. Mientras que, como siempre, el perro está atento y abajo nos indica pan de sobra. Fijaros qué hogaza de pan tan hermosa asoma de ese saco blanco y de ese cesto repleto también de frutas. Entonces se lo ganan ellos con su habilidad y su astucia. Y como están, veis, no es la ciudad, nunca pintó la ciudad, pintó las afueras de la ciudad, pero son los niños que se refugian ahí fuera para no tener problemas, para no tener ningún tipo de complicaciones. El contraste psicológico es maravilloso. La risa franca del niño que ríe la gracia del compañero. Y esa gracia tenía que ser un poco chocarrera, un poquito picante, es decir, algo o alguna bordería. Está diciendo que produce ese contento. Fijaos el juego de la cabeza del que come la loncha, baja la línea por el que sonríe y finalmente al inmóvil y casi pétreo perrito que está siempre atento a lo que le va a caer, si es que le cae. Bien, vamos allá. Veamos. Bueno, Murillo, por antiguos inventarios, sabemos que pintó bodegones. No se ha conservado ninguno en nuestros días. Pero los bodegones que pintó Murillo deben ser muy parecidos a esto que estamos viendo aquí. Tiene una perfección absoluta para narrar la calidad del pan, la corteza, la cesta con las frutas, los cebollinos que hay, en fin, con una perfección y con una calidad verdaderamente asombrosa. Esta otra pintura, de nuevo, la vida popular, los juegos de los niños. Esta pintura es una pequeña reflexión entre lo que podíamos llamar en forma infantil un contraste entre, podríamos decir, una lucha entre el vicio y la virtud. Fijaros bien, el niño que está de pie
ya no es ese niño pobre de camisa desgarrada, sucio y descalzo que hemos visto antes, sino que es un niño de familia modesta, bien cierto es, pero va mediana y correctamente vestido. El otro, el que está abajo, sí, es un pícaro travieso. El niño lleva, como veis, una jarrita en la mano, que a nada que lo podáis imaginar, eso es la típica jarrita para contener aceite. Al niño le han enviado su madre a un mandado a por aceite y le ha dado unos céntimos, unos ochavos, unas monedas, y se encuentra con el niño pícaro que dice: oye, Tomasito, que vamos a jugar, anda, y que vas a ganar, ya verás, duplicarás tu capital y qué bien te lo vas a pasar. Y el otro, que está comiendo pan, como inevitablemente hacen todos los niños de Murillo: no sé, estoy dudoso, porque claro, si juego y gano bien, pero si juego y pierdo, mi madre me mata a palos, porque no vuelvo con el aceite y he despilfarrado el poquito dinero que hay en casa. La actitud del que quiere mantenerse en el orden y es tentado, y la actitud del tentador. Fijaros las caras: preocupado y concentrado el niño de pie, y ese desparpajo casi del niño pícaro: anda, juega que vas a ganar, cuando seguramente él terminaría haciendo trampas y quedándose con el dinero del otro. Bien, trata un contraste en mínimos factores de lo que podemos considerar la lucha del vicio contra la virtud. Bien, más imágenes. Tenéis el niño masticando, está tan bien pintado que hasta un trozo de pan aflora por la comisura de los labios. Y fijaros la sonrisa un poco desvergonzadilla y traviesísima del niño que está abajo, que dice: anda, juega, que te voy a dejar seco. Bien. Bueno, otra pintura interesante de psicologías infantiles en esa Sevilla que, como siempre, estos niños en el campo, cerca de Sevilla, no más de 500 metros de la ciudad, donde ya no hay casas, pero allí están solos y tranquilos. Se han comprado una tarta, el niño de la derecha sentado se ha comprado una tarta, se la va a comer en compañía del otro niño sentado que está a la izquierda. Mientras tanto, que aparece un niñito negro que ha ido a por agua. Es uno de los muchísimos negritos que hay en Sevilla, hijos de esclavos negros que trabajaban como criados en las casas, y a los niñitos negros, desde que podían, ya estaban haciendo recados. Aquí está haciendo de aguador, está transportando agua, y está viendo que se van a comer con gran delicia y contento esa tarta, y pide que a ver si le dan. Y el niño al cual se dirige dice: uy, que este me la va a quitar, y está poniendo la mano sobre la tarta y al mismo tiempo protegiéndola un poco con su cuerpo, mientras que el niño que está a la derecha le coge del pantalón al negrito, dice: pues si este, y nos mira sonriente y nos dice: si este es Marianillo, si este es más bueno que el pan, si este no hará nada, si no le damos se irá. Bien, pues este es esta sencilla moraleja que tienen estos espléndidos y entretenidos cuadros que pinta siempre Murillo. Fijaos el contraste de las tres expresiones distintas: el niño sonriente que nos explica que nada grave va a hacer el negrito, y el otro pues tapando bien, no va a ser que se lo vaya a quitar. Bien, veis como el artista pues representa estos espacios infantiles de una manera perfecta y admirable. Bien. Lo mismo que antes, en este caso una viejuca, alguien le ha dado un plato de, no estoy seguro lo que eso son, hogachas o migas, se les está comiendo, ha llenado ya la cuchara, de repente aparece un niño y la viejuca mira preocupada y dice: uy, que este me las quita. Mientras que el niño nos mira a nosotros, nos toma como partícipes de la escena y dice: wow, pues sí, yo ya me he comido 2 tartas de manzana y 4 kilos de peras, yo ya tengo la andorga llena por hoy, no hay problema. El único que está ahí preocupado es como siempre, el perrito, mirando a ver si le cae algo de la ración que allí se va a producir. Bien, seguimos. Fijaos bien, lo que busca siempre Murillo: contraste psicológico, alternancia de expresiones a un lado y a otro, totalmente contrarias, pero muy bien limadas, muy bien conjugadas. Pues esta ha sido mi labor en los últimos años: dar estas traducciones, dar estas... una vieja y un niño, sí, pero, hombre, hay algo más, hombre. Hay que fijarse y conocer también algo que me ha gustado mucho, es leer usos, costumbres, tradiciones, todas las esencias del pasado sevillano que terminan saliendo en estas obras. Bien.
Dejamos ya a los niños y nos pegamos aquí a una bellísima adolescente, como podemos ver, una joven linda, guapa y hermosa, que durante mucho tiempo pues, ha sido explicada como muchacha con flores, y que además algunos hispanistas de estos, sobre todo americanos o ingleses, no han entendido para nada. Estos son de otras religiones, de otras, y se acercan aquí y se creen que todo es un lupanar, toda Sevilla. No. Esto yo en principio inmediatamente había visto en antiguos inventarios que Murillo había pintado las 4 estaciones de Murillo en testamentos y en inventarios. Yo dije, esta es la primavera. Y efectivamente, tiene un turbante, arriba hay una rosa y hay un chal, y en el chal rosas de primavera. Y ella es la alegoría de la primavera, que es la vida que está naciendo ya con pujanza, que ha brotado con todo su esplendor y que es verdaderamente pues, una esperanza de lo que luego va a ser la plenitud del verano, donde se va a recibir la humanidad todos los frutos y todas las esencias de este verano. Por tanto, tuve que escribir que esta no es una fulanilla que está intentando vender su cuerpo por dinero, que se engañaban, que si miraban bien, como yo la he mirado, yo nunca he visto algo tan puro, tan limpio, tan honesto, al mismo tiempo tan bello y tan, al mismo tiempo tan traductor de ese mundo que es la principal e inicial pujanza de la primavera, que pronto será la plenitud. Evidentemente, en el tránsito de la vida, y eso es una desgracia, pero hay que reconocerlo, de la juventud a la madurez hay un pispás, y si no, que me lo digan a mí, que yo ya estoy fuera de combate. Bien. Yo pensé cuando era joven que lo de viejos era para ellos, para los viejos, que estaban allí pero que nunca nos íbamos a mover. Había una preciosa canción de Peter, Paul and Mary que se titulaba Forever Young, y decíamos, para siempre jóvenes. Y un jamón. Bien, pues esta preciosísima pintura, actualmente les molestó que yo les dijese que esto no era una furcia jovencita, sino que era justamente todo lo contrario, candor, pureza, limpieza, y era el germen de una vida que acaba de brotar. Bien, y sobre todo, ya pude meses después, cuando de Londres me llegó una fotografía por parte de un anticuario que me incluye esta imagen y me dice, ¿qué es esto? O sea, que no sabía qué era. Primero, señor, ha tenido usted suerte, primero es un Murillo y después es el verano, la alegoría del verano. Después tengo que deciros que ni el otoño ni el invierno han aparecido, pero mientras tanto ahí tenéis un turbante, y el turbante, ¿qué veis? Una espiga, el símbolo, el cereal, el símbolo del verano, y luego por otra parte en ese canasto maravillosamente pintada todas las frutas del verano, como veis, peras, ciruelas, manzanas, con este punto de madurez sabrosa, y por lo tanto un poquito desprendido de ropa, porque en el verano es una estación donde el calor hace que la ropa haya que eliminarla. Y ya cuando escribí sobre esto, ya entendieron finalmente que la otra era la primavera. No he podido, ¿no? Hubiera sido una gozada para mí encontrar el otoño. Algún día aparecerán y tendré a lo mejor el gozo de escribir sobre ellas. Bien, seguimos, vemos otra vez el detalle. Cómo pintaba Murillo las frutas. Qué maravilla, qué precisión, qué exactitud. Si están para comérselas, son sabrosas, están en su sazón. Es la época en que la fruta cuaja, que es la primavera, el verano, mientras que la primavera son esas hermosas flores, esas rosas cuyo olor nos inspira y nos transforma y nos llena el sentimiento de espíritu y de amor. Bien, seguimos. Preciosa pintura también, de carácter popular. 2 niñitas, probablemente del Aljarafe sevillano, de los pueblos muy cercanos, que han acudido el jueves a vender fruta, a la Plaza del Pan, probablemente, plaza donde estaba el mercado, aunque también en la feria pues había mercado. Bien, el hecho es que no lo han vendido todo, como podéis ver, están de vuelta probablemente porque están contando las monedas de lo que han vendido, y sobre todo satisfechas y contentas, sobre todo la pequeña, la que está a la derecha, que está mirando, probablemente su hermana quizás, las monedas que hay en la mano y que son las suficientes por lo menos para vivir esa semana hasta que llegue el próximo jueves, puedan volver otra vez al mercado a reiniciar sus pequeños negocios, en este caso frutera. Obra íntima, bella, que tampoco estos foráneos han sabido entenderla porque evidentemente no sé dónde tienen los ojos. Ese es el detalle, cómo pinta los bodegones Murillo. Esas uvas están para comérselas, son uvas justamente de principios de septiembre aquí en
en Sevilla, y esos dos hermosísimos membrillos, que van a... Con lo cual ya se hacía entonces una artesanía maravillosa, dulce de membrillo. Dulce que, por desgracia, yo ya no puedo comer. La diabetes. Bueno, la diabetes no la tengo, pero vamos, estoy al borde. También los jóvenes, los niños, los jóvenes, adolescentes, los viejos, también tiene Murillo unas miradas cariñosas y condescendientes sobre ellos. Una vieja recovera, una vieja que va al mercado también a vender huevos y a vender gallinas, desdentada, cansada, nos mira ya con esa especie de melancolía que ataca al anciano, donde se recuerda aquella pujante y hermosa juventud que ya se ha perdido y que no volverá, quizás la soledad de la viudez o circunstancias que la vida le ha otorgado, pero sin embargo aceptar esa irremediable necesidad de trabajar todos los días, de la mañana a la noche, para poder sobrevivir. Esto lo interpreta Murillo de forma excepcional. Otra preciosa pintura, también homenaje a la vejez, a esas abuelas hilanderas que en cuanto tenían un momento libre de la vida del hogar, la abuela estaba todo el día en la cocina, era la primera que se levantaba para calentar a las 7 de la mañana el agua que iba a ser utilizada en los guisos domiciliarios. Pero, en fin, en cuanto podían a hilar, hacer hilos de lana para luego confeccionar pues ropa hogareña. También su mirada melancólica, un poco triste, añorante de unos tiempos que fueron para ella mejores y esplendorosos y que ahora pues tienen ese síndrome de pena, ese castigo que la naturaleza envía a los que evidentemente hemos perdido la juventud y nos acercamos ya a edades mucho más provectas. Bien. Bueno, esta pintura significó para mí una de las polémicas más tremendas que he tenido que enfrentarme a estos historiadores ajenos que no se enteran, no saben de qué va la foto. Aplicándonos como siempre, porque estos nos juzgan, como no saben la profundidad, se dedican en superficie. En superficie están los tópicos, la Celestina y Don Juan Tenorio, todo el mundo erótico, y me encuentro con la terrible sorpresa de que estos señores, uno de estos señores sobre todo, dicen que esto es una escena de burdel. Jesús, José y María, me dije. Que la señora de las gafas es la jefa del burdel, es la Celestina, que la niña del centro es perdonad la palabra, la putilla que ejerce, y el chulito, el niño que se ríe a la derecha. Pero serán brutos. Esto es una escena hogareña, callejera. Primero no se enteraron, esto es una familia que está, decían, una familia en el escalón, porque hay un borde de escalera ahí. Mire usted, no es el escalón, es el zaguán de una casa. Y como no saben lo que es un zaguán, ni han pasado por Sevilla y se han detenido a las pocas casas, aquí en Sevilla todavía casas antiguas que tienen el gran zaguán, donde, como sabéis, a la hora de la tarde, cuando bajaba un poco la temperatura, salían las familias a tomar el fresco, a coser algunas, a charlar con las del zaguán de frente. Bien, pues aquí les he tenido que explicar, aquí nosotros estamos en la calle y ellos nos están mirando a nosotros. Y uno de nosotros, cuando pasa por la calle, probablemente he tenido que escribírselo. No lo sé con exactitud, pero lo que yo me imagino, se ha caído. Entonces se ha caído, se ha llenado de barro o de polvo. Y el niño se muere de risa. Siempre que se cae, lo primero que hacemos es reírnos. Vaya la que se ha metido. Siempre es un instinto irrefrenable reírse, sobre todo si la caída ha sido aparatosa y sin consecuencias. ¿Ven? Entonces, el que está siendo burlado echa mano del espadín y dice, oye niño, y el niño, la hermana, como veis, le coge del hombro y dice, oye Manolito, calla que nos la van a liar, mientras la madre mira preocupada. De manera que, aparte de eso, al niño con el pantalón roto, estos teóricos falsos de Murillo dicen que era una alusión clarísima a la pederastia. Servidor ha llevado pantalón roto en su niñez y jamás se me acercó nadie con intenciones obscenas. Todas las cosas porque en aquella época se les caía el pelo, claro. Bien. Ahí tenéis, fijaros, el contraste psicológico tan magníficamente captado. El niño inconsciente riéndose. ¡Niño! ¿Cómo va a ser esto un chulo de fulanas? Vamos, son. Y la jovencita, la hermana, y fijaros bien cómo se puede traducir casi. Calla, que la vamos a tener. Bien.
Esta es la madre. Y luego es preciosa la madre preocupada, que como siempre expulga al niño en el zaguán. Y ha habido que explicarlos. Hay muchos que me han retirado la palabra ya porque piensan que evidentemente pues les he quitado la razón, y que entonces hay mucha gente cuando en arte les quita la razón ya no te vuelven a hablar de por vida. Pues muy bien, que con Dios se las vean. Otra preciosa pintura, la única pintura que tenemos en España de este tipo. Las demás las compraron en vida de Murillo mercaderes, banqueros, comerciantes, y se las llevaron a sus países cuando volvían después de jubilados, ¿no? Aquí tenemos una pintura pequeña donde se nos presenta un jovencito que está señalando. Tiene un turbante y tiene una pluma de gallo en la cabeza. Es un niño gallero, cuida a un gallo de pelea. Su gallo acaba de ganar. Este es mi gallo, dice con el dedo, porque le produce una pequeña y buena cantidad de dinero que le va a resultar, en fin, beneficiosa para su existencia, y se ríe con estas sonrisas francas, espléndidas, que Murillo plantea siempre. Bien. También Murillo, nunca lo he visto en inventarios, pero qué duda cabe que es muy probable que algunas veces hiciese conjuntos de los 5 sentidos, del gusto, de la vista, del olfato, del tacto. Bien. Esto probablemente, el beber es la acción de degustar, probablemente sea una alegoría del gusto. El niño, el muchacho, está disfrutando de una frasca donde no hay más que ver la copa fina de cristal delgado, buen vino, y está complaciente. Está, sin embargo, está adornado por pámpanos de vid, alusivos al otoño. Pero no creo que sea una alegoría del otoño, sino un homenaje al beber, y el beber es lo báquico, y el mundo de Baco siempre se alude con estas pámpanos de vid que tiene la cabeza. Una obra preciosa y hermosa que nos ofrece en este caso el buen vivir de las clases medias altas de la Sevilla de aquel momento. Otra escena, en este caso protagonizada por niños. El niño que se asoma a la ventana y le hace un bellísimo y hermoso piropo a la niña que está enfrente. Y la niña, una lindísima adolescente de unos 13 años, que ya está empezando a ser mujer, y qué mujer, guapa, bella, sabiendo que las normas de honestidad y de pudor impiden mirar de frente, sobre todo si era soltera en aquella época, una mujer no debía nunca mirar de frente al hombre que le habla. Los ojos debían de estar dirigidos hacia el suelo, y en cualquier caso siempre intentar taparse la cara, que es lo que va a hacer con la toca que tiene sobre la cabeza. Pero seguramente le ha dicho unos versos bonitos, un piropo espléndido. Yo estoy asustado porque hay una campaña hoy día contra el piropo. Bien cierto es que evidentemente algunas ocasiones yo primero decir, jamás en la vida se me ocurrió decirle un piropo a una niña, a pesar que me quedé muchas veces con las ganas, porque he visto preciosidades de caerse para atrás, pero se calla y punto. Bien, pero he oído también a algún compañero piropos preciosos, piropos que, oídos por una mujer, es un homenaje a su belleza y a su galanura, a su desparpajo. Bien, algo le ha dicho, y naturalmente ella reacciona honestamente, es decir, cubriéndose. Esta es la interpretación que se puede dar a esta pareja de pintura. Y luego, aquí tenemos concretamente algo que sí, en este caso sí tiene que ver algo con el mundo de las mujeres que no son exactamente de buena vida. Había una frase en aquella época que no sé si la entenderéis en nuestros días, pero mujer ventanera, se decía, parra en el camino. ¿Lo pilláis? Una parra en el camino, todo el mundo que pasa coge. Nada, porque es una parra pública, no es una parra privada, es de todo el mundo. Estas son dos mujeres. Otra cosa que os voy a decir: en aquella época de Murillo, y todavía hasta fechas no muy recientes, ninguna mujer decente miraba directamente por la ventana a la calle. Siempre lo hacía detrás de los visillos, viendo sin ser vista. Y por tanto, eso de ser mujer ventanera no era de buen recibo en gentes de vida honesta y recatada. Por tanto, no son de buen... Pero hay que ver la mirada tan agradable, tan de condescendencia. Fijaros, la pupila, si es una mujer de vida pública, qué belleza qué linda. Murillo nunca ve lo feo de la vida y siempre presenta todo. Bueno, por cierto, estas señoras están las dos asomadas a la ventana.
nosotros, el público, aquí alguien de nosotros le ha dicho una bordería, un piropo, que produce risa. Y inmediatamente la señora mayor, la jefa del burdel, se tapa la cara porque no era de recibo que una señora se riese, aunque fuese de la mala vida, se riese delante de un caballero. Inmediatamente, como veis, cara tapada, para evitar, podríamos decir, la deshonestidad de la sonrisa frente a un caballero. Cuadro hermoso, lindo, que es una de las obras más bellas. Si esto le recortamos nada más la figura de la muchacha con la mano apoyada en el rostro, es un pedazo de la vida real verdaderamente admirable. Tenéis que pensar que Sevilla estaba llena de burdeles, llena, porque todos los días en los barcos desembarcaban 150, 200 marinos que después de 3 meses embarcados desembarcaban como locos a comer, a beber, a jugar, a fornicar. Y naturalmente pues, se decía entonces que Sevilla era la ciudad que más conventos por una parte y luego por otra parte más prostíbulos tenía de toda Europa. Bueno, normal en una época en que efectivamente pues en esa circunstancia pues está claro. Bien. Vamos a ver si pasamos, ya fijaos qué cosa tan linda. Como saca del mundo de la mala vida, saca sin embargo esta dulcísima sonrisa, si es para hacerle una poesía, unos versos simpáticos, y sin embargo, pues, evidentemente, ya lo sabéis, mujer ventanera, parra en el camino. O también se decía, mujer ventanera, uvas en la calle. Se pueden coger, se pueden comer. Terminamos ya, estamos en la recta final. No es de Murillo esta pintura de la izquierda, es de un seguidor suyo, pero que nos indica cómo se interpreta el mundo del Eros tan distintamente en España, o España católica, Sevilla católica, o en Ámsterdam protestante. Los holandeses siempre han sido mucho más condescendientes con el pecado, además tienen como doctrina los protestantes que el pecado se termina siempre perdonando por parte de Dios, y han sido más condescendientes con el Eros. Y ahí tenéis una gallega de la moneda, es decir, habría que quitarle el título a la pintura, porque claro, evidentemente sí, se decía que las mujeres de mala vida, la mayor parte venían oriundas a Sevilla, oriundas de Galicia a ejercer. Bien. Está enseñándonos una moneda que indica que si la queremos tenemos que pagar por ello. Y fijaros bien como la otra en Ámsterdam lo muestra de una forma mucho más clara. Fijaros que espléndida mercancía nos enseña, naturalmente exquisitas golosinas, y nos muestra una moneda de oro, mucho dinero, por acceder a ella, al tiempo que nos sonríe de forma seductora. La España católica, la Holanda protestante, en un mismo tema. Bien, ya creo que otra, bien, esta es otra de las típicas pinturas donde Murillo hace que el espectador intervenga. Una joven y linda, ya no es una adolescente, es una jovencita, pasa por el campo con un cesto lleno de naranjas, flor de azahar, estamos en primavera, y naturalmente se cruza con alguien que le dice algo bonito, algo piropo, lo de siempre. Y ella inmediatamente lo agradece, se ríe, pero ahí tenéis, mano a la toca, a taparse la cara. No puede reírse delante de un caballero. Fijaros bien, por lo tanto, cómo Murillo recoge las normas de conducta, de honestidad, las normas que marcan todas estas circunstancias de una convivencia diaria que refleja clarísimamente sus pinturas. Y para despedirnos, esta pequeña delicia. El niño, en este caso bien vestido, de buena familia, modesta, discreta, va por un mandado, lleva un cesto de esparto, lleva una jarra, yo sospecho que para miel, comprar miel, se encuentra con un perrillo, el perrillo le mete un ladrido, se acerca, le pide algo y le dice, no tengo nada que darte, y le da esa espléndida y generosa sonrisa que el perrillo seguramente entendería replicando con un guau. Bien, el hecho es que estas imágenes, todo este conjunto de imágenes que hemos visto en esta charla nos muestra cómo Murillo vive en una época difícil, en una época que sin embargo esas dificultades de hambre, de miseria, de enfermedad, de pobreza existieron, fueron duras, pero Murillo presenta siempre estados de ánimo, actitudes de superación frente a la tristeza, la alegría, frente a la adversidad, la esperanza. Un mundo, en efecto, que, insisto, muchos de los modernos le critican y le subrayan negativamente, pero que, entendiéndolo con los ojos de la época, nos encontramos que es un perfecto traductor del mundo en que vivió y nos ha dejado una preciosa
herencia que nosotros evidentemente podemos disfrutar de manera libre y por supuesto con nuestro albedrío reconocer que fue uno de los grandes genios de la historia de la pintura. En algunos momentos se ha dicho que fue el mejor pintor de la historia. No, eso es una exageración, pero en esa época fue uno de los mejores pintores de Europa, y por supuesto ha dejado unos testimonios que lo demuestran a mi juicio de forma totalmente perfecta. Queridos amigos, nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimo. Bueno, ha sido un placer escucharle. Estaríamos toda la noche, seguiríamos preguntándole cosas, pero hay que levantar la sesión. Buenas noches y muchas gracias. Y muchas gracias al profesor Valdivieso, que nos ha hecho pasar una velada deliciosa. Muchas gracias. Nada, ustedes por haberme acogido con tanto cariño.